El proyecto de salud indígena PSI de la organización Cabildo Cañamomo Loma Prieta está orientado desde el plan de vida, mandato mayor y acorde con los lineamientos del CISPI. El modelo Sinergia de los Elementales consta de componentes del CISPI, ejes del modelo propio, propósito, resultado esperado, indicador, etapa de ciclo vital, línea de intervención, actividades para el logro del indicador, código CUBS, código propio de intervención, medio de verificación y cantidad programada. Este PSI da respuesta al modelo Sinergia de los Elementales que se compone así, del ciclo germinando vida, agua, etapa preconcepcional hasta los 9 meses de embarazo, ciclo el trascender de vida, aire, desde el nacimiento hasta los 7 años de edad, ciclo del despertar, tierra, desde los 8 años a los 21 años de edad, ciclo del renacimiento, fuego, desde los 22 años a los 49 años de edad, ciclo del saber, éter, desde los 50 años de edad hasta las dimensiones. En el ciclo germinando vida, el componente CISPI, se contempla el cuidado de la salud propia intercultural, cuyo eje del modelo es la partería, la soberanía alimentaria, el acompañamiento por agentes de salud comunitarios. Su propósito es promover en la mujer, germinando vida, la importancia del ingreso temprano al programa prenatal institucional en la IPS Cañamomo y Loma Prieta SAS, evitando complicaciones del binomio, mejorando las condiciones de vida mediante la identificación, educación y remisión por agentes comunitarios en salud, es decir, promotores, agentes en salud y sabedores ancestrales. El resultado esperado: lograr la disminución de ingresos tardíos a los programas de atención en salud propia mediante la sensibilización, empoderamiento y concientización de las mujeres germinando vida, acorde con el modelo Sinergia de los Elementales. El indicador: número de gestantes inscritas al programa de mujer germinando vida, número de gestantes en el periodo por 100, etapa del ciclo vital, ciclo germinando vida, línea de intervención, fomento de la salud, las actividades para desarrollar en este logro indicador, identificación e inscripción de la mujer germinadora de vida por el médico tradicional, partera, agentes en salud comunitario, ASC, al programa. Consejería y orientación antes del embarazo de la mujer germinadora de vida por el médico tradicional, partera y o agente en salud comunitario. Educación intercultural en el ciclo germinando vida según requerimiento. Círculo de la palabra intercultural con la mujer germinando vida, sabedores ancestrales, para la promoción del buen vivir. Prepárate para trascender de la vida. Círculo de la palabra con las mujeres germinadoras de vida, la familia, sabedores ancestrales y equipo de la IPS para promover una maternidad segura. Remisión intercultural a la mujer germinando vida según necesidad. En protección de la salud y espiritualidad, acompañamiento a las embarazadas por parte de agentes comunitarios en salud para identificar riesgo nutricional. Seguimiento de la mujer germinando vida por partería o médico ancestral. Realización de prácticas culturales y ritualidad a la mujer germinando vida por médico ancestral. Atención a mujer germinando vida con plantas medicinales por médicos ancestrales y o partera. Acompañamiento en el trabajo de parto hasta el traslado a la institución de salud de referencia. En recuperación de la salud, atención del parto por partera en situación de urgencias, baños y flotaciones a base de plantas medicinales por partera ancestral, bebidas o tomas a base de plantas medicinales por partera ancestral, seguimiento y suministro de medicamentos según protocolo de manejo de TBC gestante por agentes comunitarios en salud, custodio al periodo de la dieta y puerperio por partería ancestral, base de datos mujer germinando vida. En el ciclo trascender de vida, en el componente del cuidado de la salud propia intercultural CISPI, desde el eje partería soberanía alimentaria, acompañamiento por agentes de salud comunitarios, el propósito es contribuir en el mejoramiento del buen vivir del ciclo trascender de la vida, con la identificación, educación, remisión, acompañamiento y seguimiento por agentes comunitarios en salud y sabedores ancestrales en búsqueda continua de riesgos de morbilidad propia y afuerana. El resultado esperado:
Disminuir la prevalencia de enfermedades propias en el ciclo trascender de la vida en las comunidades indígenas del resguardo colonial Cañamomolomaprieta. El indicador: número de niños y niñas identificados con desarmonías propias, número de niños y niñas protegidos contra enfermedades propias. En la etapa del ciclo vital, ciclo trascender de la vida, la línea de intervención se destaca: fomento de la salud, actividades para el logro del indicador, identificación e inscripción del niño por ASC y o partera, educación intercultural en el ciclo trascender vida según necesidad, remisión intercultural al ciclo trascender vida según necesidad, protección de la salud, la espiritualidad, atención del recién nacido por partera, custodio al ciclo del trascender por ASC o médico ancestral, desparasitación interna y o externa con productos propios, curación, entrega y colocación de coral de protección al ciclo del trascender por medicina ancestral, recuperación de la armonía, espiritualidad, curación en ciclo del trascender de vida según desarmonía o desequilibrio por medicina ancestral y base de datos del ciclo trascender de la vida. En el ciclo denominado como despertar, en el componente CISPI, desde el eje Partería, Soberanía Alimentaria, Acompañamiento por Agentes de Salud Comunitarios, el propósito es contribuir en el mejoramiento de las condiciones de vida del ciclo despertar, renacimiento y saber de la vida, en la identificación, educación, remisión, acompañamiento y seguimiento por agentes comunitarios en salud y sabedores ancestrales en el territorio de Cañamomolomaprieta. Resultado esperado: aumentar el promedio de captación del ciclo despertar, renacimiento y saber de la vida en los procesos de atención en salud propia intercultural y disminuir la prevalencia de factores de riesgo por agentes comunitarios en salud de la IPS Cañamomo y Lomaprieta SAS. El indicador: número de casos nuevos, número total de comuneros con riesgo del ciclo despertar de la vida captados por el agente comunitario en salud. En la etapa del ciclo vital, ciclo despertar, línea de intervención, fomento de la salud, actividades para el logro del indicador, identificación e inscripción del joven, educación intercultural en el ciclo despertar, según necesidad por agente en salud comunitario, partera o medicina ancestral, remisión intercultural al ciclo despertar según necesidad por agente en salud comunitario, partera, medicina ancestral. Orientación individual intercultural con el ciclo despertar de vida, encaminados a fortalecer su autoestima, identidad, creatividad, ritualidad, medicina propia por medicina ancestral. Protección de la salud, espiritualidad, seguimiento en el ciclo despertar por ASC y o médico ancestral. Recuperación de la armonía, espiritualidad. Atención en medicina ancestral con actividades en la recuperación en desarmonías. Base de datos, ciclo de despertar. En el ciclo denominado renacimiento, desde el componente CISPI, su eje de partería, soberanía alimentaria, acompañamiento por agentes de salud comunitarios, su propósito es contribuir en el mejoramiento de las condiciones de vida del ciclo renacimiento en la identificación, educación, remisión, acompañamiento y seguimiento por agentes comunitarios en salud y sabedores ancestrales en el resguardo indígena Cañamomo y Lomaprieta. Los resultados esperados en el fomento de la salud, su indicador, identificación e inscripción al ciclo renacimientos ASC, educación intercultural en el ciclo renacimiento según necesidad por ASC, partera o médico ancestral, remisión intercultural al ciclo renacimiento según necesidad por ASC, partera o médico ancestral, protección de la salud, espiritualidad, seguimiento en el ciclo del renacimiento por ASC y o medicina ancestral. En la recuperación de la armonía y la espiritualidad, atención en medicina ancestral en actividades de protección, base de datos del ciclo de renacimiento. En el ciclo denominado como el saber, desde el componente CISPI y su eje, el propósito es contribuir en el mejoramiento de las condiciones de vida del ciclo despertar, es contribuir en el mejoramiento de las condiciones de vida del ciclo del saber, en la vida, en la identificación, educación, remisión, acompañamiento y seguimiento por agentes comunitarios en salud, sabedores ancestrales en el resguardo indígena Cañamomo Lomaprieta. El resultado: aumentar el promedio de captación del ciclo, despertar, renacimiento y saber de la vida en los procesos de atención en salud propia intercultural y disminuir la prevalencia de factores de riesgo por agentes comunitarios en salud desde la IPS Cañamomo Lomaprieta SAS. Indicador: número de casos nuevos, número total de comuneros captados por el agente comunitario en salud. Etapa del ciclo vital, del ciclo del saber,
en el fomento de la salud, actividades para alcanzar este logro, identificación e inscripción al ciclo del saber, educación intercultural en el ciclo del saber según necesidad por ASC Partera Medicina Ancestral, remisión intercultural al ciclo del saber según necesidad por ASC Partera Medicina Ancestral, en protección de la salud y espiritualidad, seguimiento en el ciclo del saber por ASC y Medicina Ancestral, en recuperación de la armonía y la espiritualidad, tratamiento familiar por parte de Medicina Ancestral por situación de desarmonías, atención en Medicina Ancestral en recuperación de desarmonías y base de datos del ciclo del saber. Estas son las acciones para todos los ciclos, en el cuidado de la salud propia intercultural, fortalecimiento de las prácticas en Medicina Ancestral. El propósito, establecer mecanismos de acompañamiento y seguimiento a los comuneros del resguardo indígena de Cañamomo y Loma Prieta, notificados como eventos de salud pública, a través de recuperación de la armonía mediante la ritualidad, como mecanismos de sanación espiritual y canalización energética individual, familiar, colectiva y territorial. Se espera disminuir la prevalencia de los casos de interés en salud pública más relevantes, análisis epidemiológico para la recuperación de la armonía mediante la ritualidad y canalización de energías individual, familiar, colectivo y territorial. El indicador será número de casos en seguimiento, número de casos nuevos reportados. Las actividades en estas etapas del ciclo vital, todas las etapas de los ciclos sinergia de los elementales, desarrollarán rituales de sanación con insumos y seguimiento, en vigilancia y monitoreo, acompañamiento familiar por agentes comunitarios desde las visitas domiciliarias a familias priorizadas en cualquier enfermedad de interés en salud pública, realización de estudios de campo para las EISP por agentes comunitarios en situaciones de salud que afecten la armonía del comunero, seguimiento a las EISP prioritarios por agentes comunitarios en situaciones de salud que afecten la armonía del comunero, realización de los comités de vigilancia epidemiológica comunitario intercultural, realización de los comités de vigilancia epidemiológica institucional, participación en las unidades de análisis de EISP, base de datos de desarmonías propias y de centinelas, en el desarrollo del fortalecimiento del movimiento por la salud y sus estructuras organizativas, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del territorio Cañamomo Loma Prieta. En todos los ciclos, la línea de intervención son Buen Vivir y Movimiento por la Salud. En Buen Vivir, las actividades a desarrollar, apoyo a comuneros en el marco del buen vivir para el mejoramiento de sus condiciones de vida y recuperación de la armonía, asambleas comunitarias para socializar derechos y deberes en salud acordes con las estructuras propias, encuentros comunitarios para la actualización y fortalecimiento continuo del modelo de cuidado de la salud propia intercultural sinergia de los elementales, talleres para el fortalecimiento continuo del sistema indígena en salud propio intercultural, normatividad en salud, cosmovisión, cosmogonía, ley de origen y componente político organizativo, asambleas comunitarias para la evaluación de la ejecución del CISPI, toda la red primaria prestadora de servicios y la aplicación del modelo de salud propio e intercultural, asambleas de evaluación y retroalimentación de las estructuras propias de la organización Cabildo Cañamomo Loma Prieta, en administración y gestión, desarrollo e implementación de estrategias de gestión. Se proyecta contribuir con el fortalecimiento continuo del modelo de atención en salud del resguardo indígena Cañamomo Loma Prieta, brindando las herramientas necesarias para la consolidación del mismo. El resultado esperado, fomentar los espacios con las autoridades tradicionales indígenas para el fortalecimiento y operativización del modelo de atención de salud propia del resguardo indígena de origen colonial Cañamomo Loma Prieta. Los indicadores, número de actividades ejecutadas, número de actividades programadas por 100. En todos los ciclos en administración y gestión, las actividades a desarrollar son gestión a través de encuentros con autoridades tradicionales, líderes y comunidad para la elaboración del plan de salud propio por equipo técnico, consolidación de los diagnósticos de salud de la organización Cabildo de origen colonial Cañamomo Loma Prieta de acuerdo a las atenciones realizadas por los sabedores ancestrales, formas propias de investigación de nuestra ley de origen, encuentro de intercambio de saberes y aplicación del modelo de atención propio de acuerdo a los avances y aplicación del CISPI,
Adecuación de los procesos y procedimientos del sistema de información del modelo Sinergia de los Elementales. Apoyo a los grupos de salud y vida del resguardo de origen colonial Cañamó Moloma Prieta con insumos. Elaboración, sistematización, difusión y divulgación de material educativo en salud intercultural en la comunidad en el marco del modelo de atención y del CISPI. Fortalecimiento y caracterización de saberes ancestrales. En capacitación, formación, generación y uso del conocimiento. En el desarrollo y fortalecimiento se proyecta generar espacios de fortalecimiento y recuperación de la identidad del resguardo indígena de origen colonial Cañamó Moloma Prieta para la protección contra enfermedades propias. El resultado esperado: concienciar a las comunidades según las sinergias de los elementales en la importancia de los sitios sagrados y la espiritualidad indígena como mecanismo de protección contra enfermedades propias. El indicador: número de actividades ejecutadas, número de actividades programadas por 100 en todos los ciclos. La línea de intervención en identidad desarrollará actividades como encuentro con artesanos para fortalecer el conocimiento cultural, tejidos, alfarería, protección de las semillas, sitios sagrados y simbología, entre otros, por líder comunitario. Fogatas familiares y a grupos en procesamiento de plantas medicinales, jabones, pomadas, champú, talco, esencias a nivel comunitario por un líder comunitario. Apoyo a grupos conformados de música tradicional indígena con elementos propios para el desarrollo de actividades rituales. Apoyo a gestantes con elementos propios de protección, olla de barro para ritual de la placenta, sonajero propio, coral al bebé, infundia y o esencia de planta según elemental del recién nacido. Taller de música ritual a los grupos de música tradicional de resguardo Cañamó Moloma Prieta, equipos y accesorios necesarios. En sabiduría ancestral, desarrollo y fortalecimiento de la espiritualidad, soberanía alimentaria, se proyecta promover en la población del resguardo indígena de origen colonial Cañamó Moloma Prieta la importancia de los sitios sagrados y ritualidad como mecanismo de armonización, protección y curación de las desarmonías propias y la protección del territorio. Se espera proporcionar mecanismos para el buen vivir de la población resguardo indígena de origen colonial Cañamó Moloma Prieta a través del mejoramiento de las condiciones de vida de los comuneros. Número de actividades ejecutadas, número de actividades programadas por 100 será el indicador en todos los ciclos. Especialmente en espiritualidad se desarrollarán las siguientes actividades: ritual de protección territorial a sitios sagrados Cañamó Moloma Prieta por medicina ancestral, rituales colectivos, familiares e individuales de recuperación de la armonía a los ciclos de vida, del modelo Sinergia de los Elementales germinando vida, trascender, despertar, renacimiento y saber. Rituales de limpieza para el equipo de la IPS Cañamó Moloma Prieta SAS, inicio y finalización de actividades. Apoyo a rituales de protección para los integrantes de los procesos de justicia indígena propia, guardia indígena, área de justicia propia que incluye insumos. Intercambio de medicina propia entre sabedores de la organización Cabildo de origen colonial Cañamó Moloma Prieta. Protección territorial a sitios sagrados como mecanismo de pervivencia del resguardo de origen colonial Cañamó Moloma Prieta. Encuentros con sabedores ancestrales y demás actores de salud de la organización Cabildo de origen colonial Cañamó Moloma Prieta para el intercambio de conocimientos y coordinación del cuidado de la salud de la gestante y su familia. Encuentro con sabedores ancestrales para investigación de la ritualidad y prácticas culturales en el ciclo de vida Sinergia de los Elementales. Conversatorio de saberes para el diálogo y fortalecimiento de la espiritualidad. Ritual de alimentación de guardianes al interior del territorio por médico ancestral. Ritual entrega de bastones de mando a líderes del territorio por médico ancestral. En soberanía alimentaria se desarrollará acompañamiento técnico familiar, evaluación y seguimiento a huertos y o patios caseros priorizados en la vigencia 2020. Diagnóstico agroecológico y de saneamiento ambiental por parte del auxiliar agroambiental de las familias beneficiarias año 2020. Fortalecimiento del espacio productivo integral familiar, huertas o especies menores según diagnóstico de las necesidades identificadas. Apoyo integral a familias en condiciones de vulnerabilidad y sabedores ancestrales para mejorar las condiciones de vida de las comunidades a partir del diagnóstico. Apoyo a la red de custodios de semillas y artesanos del resguardo indígena de origen colonial Cañamó Moloma Prieta. Apoyo en iniciativas de recuperación y conservación de especies menores, propias y mayores, insumos a nivel familiar. Talleres de orientación para el manejo de residuos sólidos en apoyo a la Asociación de Recuperadores Ambientales de la Organización Cabildo Cañamó Moloma Prieta, denominados como CREAR. Capacitación en saneamiento básico, aguas residuales y aguas hervidas al interior del resguardo de origen colonial Cañamó Moloma Prieta.
Con lo expuesto anteriormente, la organización Cabildo Cañamomo Loma Prieta garantiza la matriz del proyecto de salud indígena PSI acorde con el modelo de salud propia intercultural, sinergia de los elementales como mandato del plan de vida de esta organización.